Gracias a toda la audiencia de farodegracia.com y Soldado de Jesucristo. Estoy aquí en esta ocasión con el pastor Pablo Washer, que estamos aquí en la conferencia G3, compartiendo con diferentes hermanos de diferentes partes de la nación. Pastor, gracias por acompañarnos. Entramos en la primera pregunta. En el sermón ayer en la noche, usted estaba hablando de la importancia de sola escritura, sí, y usted retó a la audiencia a la importancia de nosotros hacernos la pregunta si de verdad somos personas que nos consideramos reformadores. Sí. ¿Por qué es importante hacernos esa pregunta y cuál es la conexión con sola escritura? Bueno, muchas personas se creen hijos de la Reforma porque han adoptado quizás una sola doctrina, lo que se llama la gracia soberana o calvinismo. Pero el fundamento de la Reforma era solo escritura, que nosotros necesitamos conformar nuestras creencias y nuestro comportamiento a las escrituras y solo a las escrituras. Y en el día de hoy tenemos muchas personas que se creen hijos de la Reforma, como dije, y ellos han aceptado algunas doctrinas, pero no han aprendido la parte más importante, que nosotros toda la vida tenemos que estudiar las escrituras y buscar someter cada aspecto de nuestra doctrina y cada aspecto de nuestra vida, sea la vida de la iglesia, la vida de la familia, la vida personal, a lo que está escrito. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos que usted viene a mente de cómo una iglesia o un grupo de cristianos que dicen ser reformados en realidad tal vez no lo son? ¿Cuál es una forma de hacer esas preguntas para diagnosticar? Bueno, básicamente es que han tomado una sola doctrina de la Reforma y viven según esa doctrina. Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, en la Reforma, en las Escrituras, no dice nada en contra del rol de la iglesia en enseñar a los niños o discipular a las mujeres. Pero si yo voy a una iglesia y yo pregunto a todos los hombres en la congregación, ¿cuántos de ustedes están discipulando a sus hijos? Discipulando, ¿no? Día tras día, ¿no? A propósito, estudiando las escrituras para discipular a sus hijos. La mayoría de los hombres van a decir, no, yo no hago eso. Hacemos eso en la escuela dominical. Y si yo digo, después de escuchar su respuesta, mira, entonces vamos a terminar la escuela dominical, el grupo de jóvenes, ¿cómo van a responder? Me van a crucificar, ¿no? Porque yo he tocado sus tradiciones. ¿Cómo puedes cancelar la escuela dominical? ¿Cómo pueden ustedes ignorar una doctrina, un mandamiento claro que los padres deben discipular a sus hijos? Y muchas veces la iglesia intenta hacer cosas dando espacio para que los miembros desobedezcan a Dios y sus mandamientos claros. Bueno, no estoy en contra de la escuela dominical, claro. No estoy en contra de un grupo de jóvenes, pero esas cosas no pueden reemplazar los mandamientos directos de las escrituras. Es un aspecto de los hermanos, las ovejas de la iglesia. ¿Cuáles son las implicaciones de creer ser reformado como pastor? Si yo soy un pastor y estoy viendo esta grabación, ¿qué tipo de preguntas me puedo hacer para saber si verdaderamente estoy sosteniendo el espíritu de la reforma? Bueno, yo estoy de acuerdo con la frase el espíritu de la reforma, pero me gustaría hablar más en términos de simplemente ser bíblicos, ¿no? Porque los reformadores no se llamaban a sí mismos reformadores. Ellos deseaban ser bíblicos, formar su doctrina y su práctica a través de las escrituras. Como un pastor, la primera pregunta sería, ¿debo ser pastor? ¿Tengo las calificaciones, los requisitos de un pastor? 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1. Ahí podemos encontrar los requisitos de ser un pastor. De verdad lo que se dice ahí es, aquí es una descripción
de un cristiano maduro, y un pastor tiene que ser un cristiano maduro. Es lo primero. Y nosotros sabemos que no solamente aquí en los Estados Unidos, pero en toda Latinoamérica, hay pastores que no tienen el carácter de un anciano conforme a las Escrituras. Entonces, primero. Segundo, hay un texto en 1 Timoteo capítulo 3, con respecto a la iglesia, nos ayuda bastante como pastores. Escucha lo que Pablo dice a Timoteo. En 1 Timoteo 3:14, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ahora, primeramente, Pablo quiere confirmar en el corazón de Timoteo que la iglesia tiene un solo dueño. Amén. Y no es el pastor. El pastor es un mayordomo. Y como mayordomo, él debe ser fiel a lo que está escrito. Pablo dice, Timoteo, ¿tú quieres saber cómo conducirte en la casa del Señor? Entonces obedece lo que yo he escrito. Entonces, ¿qué debemos hacer como pastor? Debemos comparar nuestra manera de predicar con las Escrituras. ¿Estoy predicando las Escrituras? ¿Estoy dando en mis prédicas el énfasis que debo dar según las Escrituras? ¿Estoy predicando todas las Escrituras o solamente una parte? Por ejemplo, en muchas partes de Latinoamérica, un pastor se levanta, está ahí detrás del púlpito, él lee un versículo y habla una hora de algo que no tiene nada que ver con el versículo. Entonces, nosotros necesitamos, en la prédica, someternos a lo que está escrito. La forma de ordenar o organizar la iglesia es según las Escrituras. Por ejemplo, un día yo fui llamado a ir a una iglesia muy grande que tenía problemas muy grandes con su pastor. Al final el pastor fue disciplinado y ellos pidieron que yo me mudara ahí un tiempo con mi familia para levantar de nuevo la iglesia. Entonces había como 800, 900 miembros en la iglesia y gente muy linda. Y yo estaba caminando en el auditorio, un auditorio inmenso, ¿no? Y estaba caminando pensando, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a organizar la gente? ¿Cómo voy a pastorear tanta gente? ¿Qué debemos hacer? Y yo empecé a pensar, bueno, vamos a hacer grupos pequeños y cada grupo puede tener un líder y yo voy a darle un nombre. Y me senté ahí en la banca y empecé a pensar, pero la Biblia nos enseña claramente lo que debemos hacer. Debemos levantar ancianos que tienen las características de un anciano y que pueden ministrar al pueblo. Y con respecto a las necesidades materiales, debemos levantar y enseñar diáconos que pueden ministrar entre la gente. Pablo, tú no tienes que inventar algo para salvar la obra de Dios. Simplemente debes practicar lo que está escrito. Son otras palabras, usted está diciendo que la mayoría posiblemente de las iglesias que corren, están formadas, la dificultad que ellos tienen no es necesariamente de tener suficientes programas, sino de no obedecer las Escrituras. Mis hermanos, yo viví muchos años en Perú. Y a veces yo soy más peruano que gringo. Y yo tuve el privilegio de visitar muchas iglesias en la selva profunda, y en la sierra. Y ellos tenían una cosa en común. Eran iglesias muy simples, muy sencillas. ¿Qué hacían? Predicaban la palabra, oraban
se servían el uno al otro. Pero en las iglesias en las ciudades grandes de Perú y otras partes de Latinoamérica, yo creo que las iglesias han sido influenciadas tremendamente por todo el pragmatismo de Norteamérica. Hermanos, yo soy de los Estados Unidos y yo puedo decir que muchos misioneros muy buenos y todo han salido de mi país. Y hay misioneros en Perú, de los Estados Unidos, yo puedo nombrarlos que son excelentes. Pero también muchas cosas muy feas, muy antibíblicas han salido de los Estados Unidos. Nosotros somos un país nosotros pensamos, podemos hacer todo. Podemos inventar algo, podemos diseñar algo, ¿no? Somos un pueblo de pragmatismo. No importa lo que hacemos, solamente que funcione, ¿no? Esto ha entrado en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que un pastor empieza una obra en 5 años, la obra tiene como 10,000 personas y todos quieren que él escriba un libro para enseñar a los demás pastores cómo hacer lo mismo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que no están basando sus ministerios en las escrituras, sino en en las invenciones, los inventos, las ideas, la personalidad carismática de un líder. Es algo muy feo. Si nosotros queremos saber cómo tratar la iglesia de Jesucristo, debemos hablar con Jesucristo. Y Él nos ha hablado a través de lo que está escrito. Por último, pastor, ¿qué tipo de consejos se le puede dar a aquellas personas que están en iglesias que tal vez no son reformadas? Y obviamente tienen ese debate, mi iglesia no enseña las doctrinas de gracia, pero debo de quedarme, debo irme, ¿qué hago? Y yo creo que esa pregunta surge muy a menudo dentro de círculos hispanos, ya que aunque Dios está haciendo un movimiento lindo en diferentes partes del mundo, ¿verdad?, con sana doctrina, pero hay personas que van a una iglesia, que tal vez a una iglesia bíblica, pero tal vez no sostiene todavía lo que son las doctrinas de gracia, ese tipo de pensamiento. ¿Qué tipo de consejo práctico usted le daría a esas personas que están en esa situación actualmente? Es una pregunta difícil porque, primeramente, la verdad es importante. Segundo, el amor es importante. Tercero, la sabiduría no nació con nosotros y no va a morir con nosotros. Hay pastores en Latinoamérica que no aceptan todo lo que es, por ejemplo, la doctrina de la gracia soberana. Pero yo te digo que son hombres de Dios, que aman al Señor, que predican un evangelio bíblico y que son dignos, son hombres dignos. Hay iglesias que quizás yo no estaría de acuerdo con todo lo que hacen, pero su liderazgo y las personas que asisten allí son creyentes verdaderos y dignos de mi amor y mi respeto. Hay muchos jóvenes que comienzan a aceptar, comienzan a escuchar de las doctrinas de gracia y son como la jovencita poseída en el libro de Hechos, que estaba siguiendo el apóstol Pablo por todos lados, gritando, son hombres de Dios, son hombres de Dios. Ella estaba diciendo la verdad, pero de una forma muy incorrecta. También hay muchos jóvenes y personas que han aceptado las doctrinas de gracia y muchas de las doctrinas de la reforma, y ellos andan mal, no andan en amor, andan en orgullo. No solamente han hecho daño a muchas iglesias más arminianas, pero han hecho daño a nosotros. Hermanos, yo tengo muchos amigos que no están totalmente de acuerdo conmigo, aún en el respeto de la gracia soberana.
y son amigos de ministerio que amo. Y si ellos necesitan Biblias, otras cosas, yo voy a ayudarles. Es una doctrina importante, pero amor también es importante. Si yo reconozco que esta persona de verdad es cristiano y que Cristo derramó su sangre por él, yo voy a ayudarle, voy a respetarle, voy a protegerle, voy a hacer todo lo que puedo para bendecir su vida. Entonces, en este contexto, primero tenemos que entender la doctrina. Porque yo he visto muchos jóvenes en Latinoamérica que han hecho mucho daño. Han hecho mucho daño a mí. Porque se identifican conmigo, pero comienzan a predicar cosas y no estoy de acuerdo con ellos. Entonces, amor. Mira, en Perú, por ejemplo, el Evangelio tiene, no sé, más que 100 años en Perú. Y muchos de los misioneros no eran reformados, pero eran hombres fundamentalistas, hombres que creían en lo básico de las Escrituras, y el Señor los usó de una manera muy grande. Y no voy a quitar nada a ellos, los respeto. Entonces, después de comprender las doctrinas de gracia, por ejemplo, yo pasé años en una iglesia que no había aceptado esa doctrina, respetando al pastor, amando a la congregación. En tiempo salí, pero salí en paz. Nosotros no tenemos ningún derecho de entrar y causar división y todo. Si un joven ha aceptado doctrinas de la Reforma, él no debe ir a otros miembros de la iglesia, no debe ir a otros jóvenes en la iglesia, debe ir directamente a los ancianos o los pastores de la iglesia, debe hablar con ellos con respeto, y si son hombres nobles y no están de acuerdo con este joven, si ellos permiten, el joven debe quedarse allí, y si sale, debe salir con bendición. Por supuesto, va a haber tiempos de conflicto, no podemos evitar eso, pero yo he visto a muchos jóvenes que han causado el conflicto. Amor, hermano, amor. Nosotros trabajamos en el Medio Oriente, trabajamos en selva profunda en Asia, en África y todo. Yo conozco tantos hermanos que sirvieron al Señor con toda su vida, murieron algunos como mártires, y no eran totalmente reformados. Amaban la palabra de Dios y amaban a su Salvador. Entonces, si nosotros vamos a predicar la gracia, nosotros debemos tener gracia y mostrar gracia, ¿no es cierto? Bueno, pastor, muchas gracias por acompañarnos. Una última pregunta que tal vez no sé si se la hacen o no, pero para ayudarnos a nosotros a poder motivarle, edificarle, de qué forma nosotros, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo, los hermanos que le conocemos, ¿cómo podemos orar por usted? ¿Habrá alguna petición que podemos orar por usted? Siempre es la misma petición. Oren que yo pueda amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Es muy fácil ser espiritual en el púlpito, en una conferencia con 3,000 personas. Es muy fácil caminar por aquí siendo espiritual, pero la espiritualidad de una persona se manifiesta con las personas más cercanas. ¿Cómo trato a mi esposa? Si yo puedo vivir con una sola mujer 50 años, amándola como Cristo amó a la iglesia, entonces no voy a tener problemas en otros lugares de mi vida, ¿no es cierto? Yo recuerdo una vez, yo estaba caminando por un seminario y algunos jóvenes estaban en una pelea, ¿no?, sobre superlaxarianismo, que es una doctrina muy profunda. Y yo pasé por ahí, escuché un poco de sus argumentos, y por fin un joven me miró y dijo, y profesor, hermano Washer, ¿qué piensa usted? Yo le dije, no tengo tiempo, estoy ocupado en amar a mi esposa. Y lo que estoy diciendo es que
debemos pensar en estas doctrinas muy altas y también debemos entrar en debate. Pero en el día que yo me comparezco, creo es la palabra, ante el Señor, yo creo que Él me va a juzgar con respecto a mi conformidad a Cristo. La manera que yo trataba a mis hermanos, a mi esposa, a los que no estaban de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces oren para que yo ame a mi esposa como debo. Bueno, amigos y hermanos, gracias por acompañarnos en esta pequeña entrevista y esperamos de que Dios pueda seguir bendiciendo al ministerio del pastor, ayudándolo a amar a su esposa. Y nada, continuamos con más programación y videos, entrevistas aquí en Faro de Gracia. Una más. Sí, todas las que quiera, pastor. Sí, hace como 3 meses atrás, yo tuve un deseo muy grande de volver al mundo hispano. Y yo sé que con el ministerio que tenemos que viajar por diferentes partes del mundo y no puedo mudarme de nuevo al Perú. Pero yo empecé a estudiar las escrituras, a hacer mis lecturas y todo en español. Yo quiero estudiar un año, quizás voy a ir a un país y en Latinoamérica o España o algo y estudiar español como 6 meses para recuperar el idioma, y quiero empezar a ministrar mucho más entre mis hermanos hispanos. Y pueden orar por mí para que yo pueda aprender de nuevo el idioma, para que pueda predicar. Recordarlo de nuevo. Sí. Mi esposa, ella es del Perú y ella puede escuchar un idioma como 1 hora y ya está entendiendo todo, ¿no? Pero yo no soy así. Yo tampoco. Así que gracias, Sof. De nuevo, continuamos entonces nosotros transmisión aquí en la conferencia G3 y para los hermanos de farodegracia.com y Soldados de Jesucristo, pendientes mientras continuamos con otras entrevistas aquí. Así que hasta luego. Gracias, pastor. Hasta luego. Gracias.